Muchas gracias, doctor, por la presentación. Bueno, la verdad que es un verdadero privilegio ver el auditorio lleno, siendo feriado y estando en Mundial. Y hemos pasado en este bloque por un segmento en el que hemos reconocido las condiciones de riesgo del cáncer gástrico temprano. Hemos pasado luego a la detección y lo que viene después es, con las lesiones que hemos detectado, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cuáles se pueden resecar endoscópicamente y cuáles van a necesitar derivarse al cirujano? En general se indica resección endoscópica cuando la posibilidad de metástasis ganglionar sea casi nula y la localización y tamaño de la lesión la hagan susceptible de resección en bloque. Este, que es un concepto general, pasa luego a definirse mejor con las indicaciones que conocemos absolutas y expandidas. La indicación absoluta de resección endoscópica es todo aquel cáncer diferenciado intramucoso menor de 2 centímetros, pero luego este estudio pivotal de Gotoda encuentra en especímenes quirúrgicos más de 5.000 distintas lesiones que tienen igualmente 0% de metástasis ganglionar. Esas lesiones son, por ejemplo, el cáncer intramucoso diferenciado de cualquier tamaño, sin úlcera. Si es que el cáncer es diferenciado y tiene úlcera o invasión mínima a la submucosa, debe medir menos de 3 centímetros para tener 0% de metástasis ganglionar. E incluso hay un grupo que para aquel entonces era de controversia, del cáncer indiferenciado intramucoso, sin úlcera menor de 2 centímetros, que también en este estudio mostraba 0% de metástasis ganglionar. Ahora, cuando nosotros tenemos esas indicaciones, vemos distintas características que en realidad tenemos que identificar en las lesiones. Por eso que es trascendente la caracterización de estas lesiones. Cuando las detectamos, tenemos que definir bien su tipo macroscópico, el tamaño, los márgenes laterales, usando distintos recursos. Luis les ha mostrado uno que usamos acá en el grupo, que es la instilación de ácido acético índigo carmín. Necesitamos ver si tiene úlcera o no, tomar una biopsia para definir el tipo histológico, y lo que me parece muy importante en esta etapa es hacer la predicción de invasión. O sea, tenemos que hacer la distinción entre lesiones mucosas, que tienen casi nulo riesgo de metástasis ganglionar, de lesiones con invasión submucosa masiva, en las que el riesgo se incrementa significativamente. Y para ello podemos echar mano de la ecoendoscopía, que muestra precisiones variables que van del 41 a 86%, aunque el problema que tiene la ecoendoscopía es el sobreestadiaje, por eso que no solemos usarlo hoy en día de rutina, pero no deja de tener un rol. Este rol va a ser destacado en la presentación siguiente, que les va a ser a gusto. Generalmente hacemos la predicción de invasión por endoscopía convencional. Este estudio, que es coreano, de Choi, es el más grande al respecto. Fíjese, 2.105 cánceres gástricos tempranos en las que 2 endoscopistas evaluaron la precisión de la predicción endoscópica. Y lo que encontraron es que la precisión global fue en general buena, en el 78%. Y la conclusión del estudio es que es una herramienta útil para hacer la predicción de la invasión, la endoscopía convencional. Sin embargo, cuando uno observa con un poquito de acuciosidad, creo que un poquito la debilidad del estudio es que de poco más de 800 lesiones en las que se hizo predicción endoscópica de invasión submucosa masiva, fíjese que 178 eran en realidad lesiones intramucosas. Es decir, el valor predictivo positivo para la predicción SM2 en este estudio no es muy bueno. Un estudio más reciente del grupo justo de donde ha estado Pablo de Suyi, como Tohiko Kato, evalúa características asociadas a invasión submucosa masiva y luego la precisión que tienen para la predicción de invasión, en este caso 230 cánceres gástricos tempranos, que luego de hacer análisis univariado y multivariado, determinan 2 características asociadas significativamente con invasión submucosa masiva: la superficie irregular y los márgenes elevados con aspecto submucoso. Y luego categorizan estas 230 lesiones, si es que no están esas características, como mucosas, si está al menos alguna de ellas como submucosa masiva, y tienen una precisión global para la predicción del 76.5%. Pero nuevamente, fíjense, cuando la predicción fue SM2,
De 65 casos que hicieron esta predicción, 42 fueron lesiones mucosas. Nuevamente acá hay una debilidad de la herramienta. AVE y el grupo del National Cancer Center es el primero que desarrolla un modelo predictivo de predicción, desarrolla un score en el que evalúan en las lesiones 4 características: los márgenes elevados, el tamaño de la lesión de más de 30 milímetros, el color rojizo notorio y la superficie irregular. Les asignan puntajes y cuando tienen una puntuación de 3 o más, categorizan la lesión como SM2. Esta validación se hizo en 211 lesiones por 3 endoscopistas y como pueden ver, la precisión para SM2 fue buena, por encima de 80%. La especificidad mejoró, pero al mejorar un poco la especificidad redujo la sensibilidad, es un poquito la debilidad del estudio, pero ya lo bueno es que fue un primer modelo predictivo. Más recientemente, el grupo de Fukuoka, donde lidera el profesor Kenshi Yao, investiga este signo de no extensión. Cuando el cáncer invade a la submucosa, eleva los márgenes y a pesar de insuflar máximamente el estómago, uno no consigue aplanar los bordes y terminan apuntando hacia el ciego. Este signo de no extensión predice invasión submucosa masiva y como podemos ver fue valorado en 863 lesiones y la precisión fue bastante buena, 96.9%, y sí hubo una asociación también buena para predicción SM2. Yo creo que este es el primer estudio que valora de forma indirecta la rigidez. Al ser un estudio retrospectivo, lo evalúan mediante el signo de no extensión. Es un estudio retrospectivo, pero es un muy buen estudio. Nosotros desarrollamos acá en el hospital también un estudio para valorar la precisión de la predicción por endoscopía convencional, la predicción de invasión en el cáncer gástrico temprano y neoplasia gástrica temprana, en vista de que habíamos visto de que las precisiones en estudios previos estaban en el rango de 73-83% y como les he mostrado, con la debilidad de que el valor predictivo positivo para invasión SM2 no era muy bueno. Y todos estos estudios eran retrospectivos, todos hechos en Asia. Claro, cuando uno visita los países asiáticos, ve que de forma empírica realizan precisiones sumamente precisas, pero los criterios, creímos, no están estandarizados. Entonces desarrollamos este estudio y buscamos en nuestras lesiones estas 6 características: tamaño mayor de 30 milímetros y la lesión es protruida, elevación marcada de los márgenes con aspecto submucoso, elevación central con el mismo aspecto submucoso, superficie irregular, pliegues engrosados y rigidez. Y generamos 3 categorías diagnósticas. Si ninguna de estas características estaba presente, categorizábamos la lesión como mucosa. Si 2 o más características estaban presentes, la predicción era de invasión submucosa masiva, y si solamente una característica estaba presente, consideramos las lesiones como de predicción indeterminada. Tienen, por ejemplo, acá, todos casos nuestros, un ejemplo, un collage de lesiones con predicción de ser mucosas, de superficie en general regular o tenuemente deprimidas, márgenes discretamente elevados, a pesar de ser muy grandes, las inferiores, por ejemplo, muestran regularidad. Esta valoración tiene que ser dinámica, controlando, como en la presentación previa ha dicho Luis, a veces el espasmo, si no puede dar una falsa idea de una lesión con invasión SM2, pero uno insuflando bien y usando espasmolítico ve que la lesión en realidad es tenuemente deprimida, que los márgenes están discretamente elevados, no tiene rigidez, no suma ninguno de los criterios que hemos señalado previamente. Uno hace la predicción de que es intramucosa, y esta ha sido la disección que ha hecho Paulo Bardales hace una semana. Estoy seguro de que el espécimen va a salir adenocarcinoma diferenciado intramucoso con criterios curativos. Espero, Pablo, pero yo creo que sí. Bueno, pasamos a otro grupo de lesiones. Estas tienen un aspecto diferente. Todas estas son lesiones que hemos manejado en el grupo. Están viendo acá en el cuerpo una lesión de superficie muy irregular. Primer criterio. Cuando se observa en retroflexión, fíjese cómo bueno, tanto acá como acá, los márgenes se notan elevados, pero tienen ese aspecto elevado como submucoso, no epitelial, sino submucoso. Y además eso configura el signo de no extensión y la rigidez cuando la evaluación es dinámica. Predicción SM2. O esta otra lesión,
que tiene también igualmente superficie muy irregular. Como pueden ver en retroflexión, también los márgenes están elevados con aspecto submucoso, también tiene rigidez, hay signo de no extensión, predicción SM2. O esta otra lesión deprimida, que también tiene superficie irregular, pero que nos muestra además alteración en los pliegues, pliegues engrosados, en palillo de tambor e incluso convergentes, también con rigidez, predicción SM2. Todas estas lesiones obviamente no califican para resección endoscópica, tienen que ser derivadas para resección quirúrgica. Entonces, en 65 pacientes con neoplasia gástrica temprana, en nuestro estudio nosotros categorizamos las lesiones como mucosas en 42, y hubo correspondencia histopatológica en todos los casos. Categorizamos las lesiones como SM2 en 14, y solamente uno de ellos fue mucosa, y hubo 9 que categorizamos la predicción como indeterminada. Para hacer el análisis de precisión solamente consideramos donde hubo seguridad, mucosa o SM2, y la precisión fue bastante buena, 98.2%. Y lo mejor de todo es que todos los parámetros de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo se mantuvieron altos, tanto para predicción de invasión mucosa como para predicción SM2. Y esto me interesa particularmente mucho, el valor predictivo positivo para SM2, 92.8%. Todas las características que habíamos evaluado estaban asociadas significativamente a invasión SM2. La única no el tamaño, y la que tuvo mayor asociación es la rigidez. Esta es una característica relevante, y al haber sido un estudio prospectivo ha sido muy trascendente haberla valorado. Yo creo que esta alta precisión hallada en nuestro estudio, mayor a la de reportes previos, tiene que ver con la generación de este grupo o categoría indeterminada, a la valoración de la rigidez como característica dinámica, y a que hubo un entrenamiento previo en Japón. Y la alta precisión nos permite definir conducta. Si uno predice que la lesión es intramucosa, esa lesión puede tratarse con disección submucosa con seguridad. Y si la predicción es SM2, se deriva igual con seguridad al paciente, al cirujano. Pero ¿qué hacer con el grupo de predicción indeterminada? Particularmente creo que debemos enviar estos pacientes a centros especializados en el diagnóstico y tratamiento ya de esta patología, en donde se puede hacer ecoendoscopía, endoscopía de magnificación, o en algunos casos disección con un fin parcialmente diagnóstico para un estadiaje más fino. Por ejemplo, acá tienen una lesión que a sus inicios la habíamos categorizado como indeterminada por los márgenes elevados, pero cuando uno hace magnificación ve que la distorsión de la microestructura es muy discreta. Entonces, la verdad que eso corresponde más con una lesión intramucosa, y así se determinó cuando fue resecada endoscópicamente. Esta otra lesión, que igualmente por los márgenes elevados la habíamos categorizado como indeterminada, al ser fácilmente accesible en pared anterior de antro para la resección endoscópica, se le realizó la disección submucosa, y el espécimen mostró finalmente un cáncer intramucoso. Y creo que lo que también hemos aprendido en el camino es de que la experiencia y el análisis en grupo, ahora somos un grupo de 5, nos permite a veces definir mejor conductas. Yo me acuerdo mucho de esta lesión porque miembros del grupo del diagnóstico y tratamiento mínimamente invasivo del cáncer gastrointestinal de nuestro hospital habían categorizado esta lesión como SM2, por los márgenes elevados, los pliegues engrosados y hasta rigidez. Pero cuando analizamos la lesión en grupo y con calma, les había observado de que los márgenes elevados no se deben valorar donde hay pliegues, sino en esta zona, y en esta zona en realidad este margen no es muy elevado, la mucosa antral es más gruesa, entonces tiene que ser una elevación pronunciada para que cuente como criterio o como indicador. Luego estos pliegues en realidad no estaban como palillo de tambor, sino simplemente carcomidos acá, y finalmente si uno quita el aire y se juntan los bordes de la lesión, en realidad no hay tampoco rigidez. Entonces recategorizamos esta lesión como lesión mucosa. Luis hizo esta disección submucosa, consiguió resección en bloque, y el espécimen patológico mostró un cáncer diferenciado intramucoso con criterios curativos. Entonces, para concluir,
Yo creo que el cáncer gástrico temprano tiene claras indicaciones para resección endoscópica que están bien definidos por los criterios absolutos y expandidos de Gotoda. Para buscarlos, la caracterización de las lesiones es trascendente, con énfasis en la predicción de invasión, y creo que tenemos una muy buena herramienta en la endoscopía convencional para poder hacer de forma certera esta predicción de invasión. Y este es el grupo, pues ya muchos lo conocen, con el que estamos trabajando ya desde hace algunos años. Están viajando los integrantes a Japón, así que vamos a fortalecer el grupo este año y esperamos poder invitarlos posteriormente para que nos acompañen en la actividad que hacemos cotidianamente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fernando. A continuación, el doctor Augusto